¿Pasa ustedes, amada iglesia? Pueden acomodarse. Hubo durante la semana, permítanme introducir algunos ajustes en cuanto a la programación de estas sesiones que se están dando. La intención era que en estos minutos iniciales nuestro hermano Abraham Gordillo había manifestado ya una introducción fuerte en cuanto a, le llamamos así, este curso comparativo entre los dos partes o los dos testamentos, como lo quieran ver, las dos dispensaciones. Hay algunos de los hermanos que utilizan este término. Entonces, habrá momento para ello. Si ustedes pudieron observar el mensaje de nuestro pastor, dando la ubicación a la programación de este día, de esta mañana principalmente, más que por la tarde. Entonces, habrá unos momentos para tener lo correspondiente, digámoslo así, a preguntas y respuestas. Quisiera ir hacia adelante, hermanos, en cuanto a la parte de la presentación. Bueno, es importante podernos situar en cuanto al temario, a la temática, tratando el día de hoy de definir. Y sería 1.3, ¿sí? Que habla de las características generales del antiguo pacto. Ya veremos algunos aspectos. Es muy difícil poder tener todo el panorama. Su servidor estuvo, créanme que a veces a algunos de nosotros nos cuesta trabajo, y lo digo por un servidor, el estudio de la palabra. Cuanto más hacia la parte de una predicación, y ahora un cuanto más en cuanto a la amplitud de tiempo y hacia la amplitud de lo que trataremos de manifestar. Y estaría versando estas características del antiguo pacto con el 1.31, que son los objetivos, y en ello, bueno, pues nos habla de unos apartados, de aspectos de pureza, de santidad, de gente justa, de gente de misericordia, una nación diferente. Todo esto que se establece o vamos mencionando como terminología y que en nuestro acervo cultural está manifiesto y lo podemos conjugar, bueno, pues todo esto parte precisamente de ese libro o de esa sección de ese libro del Antiguo Testamento. El 1.32 estaría a través de los beneficios del pacto, y ahí encontramos, bueno, la parte de lo que menciona como salvación, y ahí hay una interrogante fuerte que es la intención, y lo estaríamos tratando de vislumbrar a través a lo mejor de un razonamiento un tanto y cuanto a la luz de la Escritura, pero también un tanto y cuanto a veces al acervo cultural de varios de nosotros, a base de la experiencia. También está inmerso ahí la bendición material, y esta bendición material es para este pueblo en particular, que se habla en el Antiguo Pacto, y la prosperidad, protección, sabiduría. Comúnmente quisiera también introducirme antes de ver el 3.3, que son las consecuencias de romper ese pacto. Pues comúnmente, hermanos, permítanme, ya lo decía nuestro hermano Abraham en la sesión pasada, el pensamiento y a veces el razonamiento y a veces esa parte del conocimiento, y ya lo hablo de una sociedad como la nuestra, está basada en el contexto oral, la transmisión a veces de los abuelos, ¿sí? Y que a lo mejor hay algunos de ustedes que ya tienen, pues permítanme decirlo, esa responsabilidad, pero también esa grande bendición, algunos que somos hijos
y de nosotros pues vamos hacia los hijos, ¿no? Y en ello hay toda una serie de generaciones que implica este carácter, pero este carácter también lo hemos soslayado o lo hemos insertado a veces con el perfil judaico, ¿sí? Poder delimitar este campo de acción o qué nos corresponde de este pueblo, que en algún momento veremos que tiene también exclusividad para ese Dios que se les presenta en un principio, y la conjugación que hacen precisamente entre un Dios y un pueblo. Un pueblo a observar primeramente aspectos que los iremos viendo, pero entre ellos comúnmente se inserta en el pensamiento y en el sentimiento de muchos de nosotros la característica de ley, la parte, ¿sí?, de lo que sería esa parte, es cierto, de conocimiento, pero hacia la parte de los mandamientos, del concepto de la Torá, de lo que conocemos como la ley. Esos elementos de pacto, antes de iniciar, podríamos ir hacia adelante. Está muy tenue, pensé que iba a estar más claro, pero bueno, también ahorita el sol no nos ayuda. Dice las características generales. Fíjense, hermanos, aquí los invito a tratar solo de hacer mención de lo que sería aspectos del Antiguo Testamento. Me está ahí tapando alguna pantalla que se traslapa, ¿sí? Dice, no se preocupe, hermanos, en buscar precisamente luego lo que queremos hacer es concordancia con los ejemplos del Nuevo Testamento. Y comúnmente es cierto, veamos aquí ese ejercicio, nos cuesta un tanto y cuanto a la parte interna de nuestra mente, de nuestra enseñanza y de nuestro conocimiento, que, hermanos, tratar de separar. Algunos de los estudiosos que manifiestan esto dicen que es a veces conveniente, hermanos, para tratar de entender un tanto y cuanto más la parte del Antiguo Testamento. Algunos de nosotros, bajo esa tónica, dirán esto es imposible. Sí, hermanos, a algunos nos cuesta muchísimo trabajo, porque ya en el ejercicio puro, mental y aún práctico, hermanos, ejecutamos esta participación, hermanos, de conocimiento, de enseñanza y hacia la vida práctica de nuestra vida. Es ahí luego entonces que quisiera hacer también patente este aspecto. Lo importante en estos momentos es tratarnos de abocar ¿a dónde, hermanos? Hacia la parte del Antiguo Testamento. Es una invitación, hermanos. ¿Cómo lo podría manifestar? Es tratar de ir, permítanme decirlo, a las bases del conocimiento, y esto pues muy probablemente nos lleve a aspectos importantes para la temática del día de hoy, tratar de analizar. Vamos hacia adelante. ¿Sí? Fíjese, hermanos, que se dice que una opinión crítica común se basa en una designación de los libros del Antiguo Testamento de la siguiente forma. No es la única, hermanos, no es la única, pero comúnmente la gente que en verdad analiza, estudia, extrae, ¿sí?, y en la extracción busca en ello conformar la parte del Antiguo Testamento, pues manifiesta estas tres vertientes. Uno sería la parte del Antiguo Testamento como el concepto de la ley, lo que es la Torá. Nuestro pensamiento
desde aquí, hermanos, se asocia y comúnmente cuando identificamos al Antiguo Testamento, comúnmente lo ubicamos ahí como una serie de lineamientos. Hay aquí uno o dos licenciados que nos ayudarán un tanto y cuanto más, quizá en un momento, a ver, ¿sí?, si podemos manifestar alguna terminología y poderlas llevar, por decirlo, es decir, un decreto, lo pudiéramos llevar como ley, y a la ley como un decreto, y al decreto como un testimonio, y estar bajo ese ejercicio, que a lo mejor son términos un poco más con características legales, ¿sí?, poderlos conjugar en nuestra mente para poder observar ello. Pero el Antiguo Testamento también trae una parte hermosa, que es la parte de profecía. Y en esa parte de profecía, dirían, tendría sentido si se proyecta hacia la parte de ¿quién? Del Nuevo Testamento. No nos corresponde, pero son la parte profética, ¿sí? Y están también los escritos sagrados, hermanos. Ahí la terminología a lo mejor no me animo a pronunciarla, véala usted y trate a lo mejor en el momento de estar observando, a ver si se ve un poquito mejor. Sí, ahí pues a lo mejor ejercitarla. Luego veo a mi hermano carnal Adán García, que él le gusta luego alguno de los términos, mi hermano Abraham Gordillo, no es la excepción, Daniel también, mi hermano Juan que veo aquí, Abraham Velázquez, que bueno, utilizan a veces el término, a veces la pronunciación no es tan fina, hermanos, como a lo mejor el inglés de mi hermano Daniel, pero bueno, es válida, hermanos. Fíjese que también en esta división o acoplamientos de el estudio y el análisis en cuanto a la conformación del Antiguo Testamento, dentro de los escritos sagrados, pues a veces tratamos de ir conformando y oímos a veces el término, a veces del expositor un tanto y cuanto judaico, lo que es la Misna de inspiración divina entregada a Moisés en el Sinaí, contiene una colección oral de las leyes, importante, es cierto, leyes, tradiciones y relatos de quién, hermano, de este pueblo en particular. ¿Sí? A veces el sentimiento entra y nos gana. Y cuando empezamos a conformar también en nuestra mente y en nuestro corazón, pues también estas leyes también sabemos que varias de ellas, es cierto, o la mayoría de ellas vienen del autor de la vida. Que ese autor de la vida en el ayer, ¿sí?, dice que es el mismo ayer, hoy y también la proyección hacia un futuro, hacia el mañana. Bueno, esto es válido. El Talmud, hermanos, se constituye un conjunto de leyes o opiniones de sabiduría, pero la característica que son rabínicas, de vida y práctica de aspectos del judaísmo. Ya nuestro hermano Abraham Gordillo empezaba a atacar toda esta parte en la lección anterior. No hay nada nuevo en cuanto a lo mencionado. Adicionalmente a estos conceptos existe el Zohar, hermanos, que contiene diversos comentarios sobre la Torá. ¿Sí? Todavía, independientemente de ser vasto la Torá, lo que es el Talmud, bueno, hay todavía apartados de los apartados, y en ello, pues tratando de buscar un análisis más preciso en cuanto a toda esta, si lo quieren ver, normatividad que tenía o que encajaba para la particularidad de este pueblo. Aquí ya iremos a ver, estamos ahorita bajo un marco referencial, ya iremos a ver hacia un poquito, hacia dónde proyectaban esta parte del sentimiento, esta parte de ese conocimiento y esta parte legalista, ¿sí?, de este pueblo. Hasta dónde también les daba el marco. Y si el marco de parte de nuestro Dios hacia este pueblo era únicamente hacia la parte
¿sí?, de legalismo, la parte jurídica, ¿sí? Sería eso importante analizar. O si nuestro Dios toca aspectos muy similares como los toca el día de hoy para cada uno de nosotros. Bajo algunos conceptos, es cierto, en su mente quisieran el ejercicio, ¿cuáles elementos hablamos? Bueno, pues los elementos que conocemos en la dispensación nueva. Y es a través, pues, de este personaje. No quisiera nombrarlo, no porque tenga no un lugar o de privilegio en esta reunión, porque sabemos que es vital y los conocemos. Al final viene un comentario, dice que, a ver, permítanme, regresen, ¿sí? A ver si podemos regresar. Porque no traigo yo aquí la... Muy bien. Dice que está basada en la aceptación gradual como parte del canon bíblico, hermanos. Por supuesto, del Antiguo Testamento. Cada una de estas colecciones. Entonces, de manera genérica, hermano, o general, bueno, pues está ese aspecto importante de la Torá, de lo que sería la parte de los profetas y de los escritos sagrados en una división. Y dentro de esa división o clasificación de esos escritos sagrados, pues ya viene una terminología un tanto y cuanto más de las necesidades para ese pueblo. Vamos hacia adelante. Bueno, espero que ustedes lo estén viendo mejor. A mí me está costando un poquito de trabajo en la parte de enfrente. Dice aspectos en cuanto a la veracidad, hermanos, que quizá dirán, ¿por qué te introduces ahí? Es necesario que vayas ya mejor al grano. Es importante hacer estas acotaciones. Dice que los escribas judíos, fíjense, enterraban los manuscritos viejos en un depósito, o ayúdenme a leerlo, hermanos, porque ceniza. Y luego destruían estos manuscritos, esto entre los 500 y los 1000 años antes de Cristo. Los eruditos textuales utilizaban varias herramientas para descubrir, pues, precisamente el texto original. Algo importante en ello, y quisiera irlo amalgamando de alguna de las partes, este término de ese depósito, hermanos, en la parte de las sinagogas o de donde se realizaban los estudios, principalmente anexos, si no era la sinagoga como a veces la conceptualizamos, ¿sí?, o como a veces tenemos referencia de un entendimiento bíblico, sí tenían este tipo de depositarios. ¿Para qué, hermanos? Para utilizar todo el elemento que iban en algún momento desechando. ¿Qué quiero decir con ello, con esto de elemento? Toda la información, hermanos. Toda esa información que era importante para el estudio que realizaban cada vez más concerniente y cada vez más preciso en cuanto a los tópicos que a ellos les interesaban. ¿Por qué mencionamos esto, hermanos? Porque a través del tiempo y las edades, que ya iremos un poquito más hacia adelante, hemos oído de los manuscritos de el Qumran o Qumran, hermanos. Sí, yo creo que sí. En ello entendemos, así a nuestro grosso entendimiento, que eran cuevas, hermanos, donde se introducían hubo toda una serie de información que se obtuvo de ahí para ir conformando precisamente entre ellos el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, y en ello, pues permítanme así manifestarlo, dar origen a lo que ahora conocemos. De esa información, hermanos, tan precisa, dirán, bueno, pues necesariamente estaba en Israel. Lo interesante, hermanos, que esos sitios principalmente se encontraron en ciudades egipcias, hermanos, principalmente el Cairo.
¿Qué nos dice esto? Que desde esos momentos de esclavitud de cerca de los 400, y alguien dirá con precisión, cerca de los 430 años de ubicación de este pueblo, entre una sociedad y otra sociedad, había también, bien o mal, desarrollo, hermanos. Desarrollo de alguna manera lo había, mal conformado, mal situado. Las características de la ley que ahora nos están enmarcando y queremos saber más adelante, ahí dejarán ver algunos aspectos importantes. El texto, fíjense, el texto masorético es la versión hebraica del Tanaj, ¿sí? Al usarse oficialmente entre los judíos, hermanos. Este término, ¿sí? Es importante verlo, que las versiones de la parte o del conocimiento hebraico estaban ubicadas principalmente hacia aspectos propios y muy particulares, ¿sí? La necesidad de un pueblo en observar toda una ley que fue manifiesta en el Sinaí, y en ello tratarle de dar una ubicación un tanto y cuanto más a las necesidades de un pueblo. Dirán, un pueblo para algunos de nosotros, en exageración, con esos 613 preceptos que nos hablaban la sesión anterior. O les puedo decir que los 653 preceptos negativos, contraponiendo a toda esta parte de buscar precisamente la equidad, ¿sí? De guardar precisamente el respeto, de guardar en otro momento el cumplimiento de determinadas leyes. Por acá también se establece 653 elementos de juicio o testamento en lo que no se debe de hacer, ¿sí? Es cierto, un pueblo con conocimiento, un pueblo, ¿sí?, que busca ese contexto y ese compendio y esos volúmenes de información, perdón los términos, en ese momento poderlos agrupar de una manera ideal y adecuada. ¿Para qué? Al fin y al cabo, para llevar una vida práctica. ¿De qué, hermanos? ¿Qué pudiéramos, aparte del elemento de práctica? Un elemento también importante, ¿de qué, hermanos? Ante su Dios, de justicia, de respeto entre ellos, ¿sí? De también hacia arriba, hermanos, de adoración, ¿sí? En otro aspecto también colateral, de sabiduría. ¿Por qué no? En esos libros que también veremos otra clasificación, de conocimiento, de poesía, de tantas cosas que trae el conocimiento del Antiguo Testamento. Vamos, permítanme. Perdón que voltee, hermanos, no alcanzo a ver allá, ya también la vista, ya me ha dicho la familia, cómprate ya lentes. A lo mejor me resisto, hermanos. ¿Sí? El Pentateuco, hermanos, también samaritano, es el texto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Preservados entre los samaritanos después de la separación de Judá, aproximadamente 400 años antes de Cristo. Este texto fue preservado de manera independiente al masorético, ¿sí? La Septuaginta, hablaba nuestro hermano Abraham la sesión anterior, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, entre aproximadamente los 250 y el año 100 antes de Cristo, a fin de satisfacer las necesidades de judíos y otras personas grecoparlantes. Mantiene variantes textuales, especialmente, fíjese, hermanos, el Éxodo, Samuel, Jeremías, que
que parecen ser superiores al texto masorético, ¿sí? Y los textos, por supuesto, hallados en el Corán también juntos con los rollos del Mar Muerto. Y estos rollos del Mar Muerto, pues también ya más vertientes entre los años, si estoy bien, entre los años 40, y hablo ya de los 1940 y 1960. Sí, más o menos, aquí Abraham Daniel Migan, estás diciendo cosas que no. Creo que ahí estamos. Vamos hacia adelante, hermanos. Bueno, estos 39 libros, hermanos, que comúnmente visualizamos, pues es la presentación comúnmente de nuestro sagrado volumen, ¿no? Y es lo que enseñamos comúnmente aquí en nuestros maestros y algunos también que fuimos, o todos que fuimos pequeñines, pues ubicamos, ¿no? Decían, oye, esos 39 libros los tienes que mencionar. Y ya, algunos se nos facilitaba por cantidades, decíamos 27, ¿de qué, hermanos? Del Nuevo Pacto, y en total los 66. No, esto pues es lo concerniente en ello. Pero en ello, importante, los cerca de los 23,000 textos, hermanos, que contienen el Antiguo Testamento, se vuelve superior en el equilibrio hacia la parte de la cantidad y el volumen de información entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que esto corresponde al Antiguo Testamento cerca del 66%. Importante, hermanos. Entonces, pareciera que a veces en nuestro pensamiento y a veces, muchas veces en nuestro sentir, esa parte de ley, esa parte de escritos y poética tiene un mayor peso en nuestra Biblia, en nuestro volumen de nuestra Biblia, con un porcentaje mayor que al escrito, no así al contenido, muy probablemente así lo veamos, de el Nuevo Testamento. ¿Cómo dividiríamos? Se está meneando la presentación. ¿Cómo dividiríamos pues esos libros o esas enseñanzas? Perdón, algo importante que estaba pasando a mí. Para la gente católica, ¿sí? Para los estudiosos católicos que en verdad muchos de ellos lo son, a veces no tanto en cuanto a la aplicación, permítanme establecer estos márgenes así de duda, estudiosos hacia la parte del conocimiento, no en cuanto a la parte de la aplicación. La cantidad de libros aumenta, hermanos, y aumenta en la parte del Antiguo Testamento. ¿Alguien tenemos la referencia? ¿No? Pues más o menos 46, 40 y tantos libros. Nuestro hermano Abraham Velázquez, queriendo que participe, la parte de la Torá judaica, hermano Abraham, aproximadamente la cantidad de libros, hermano, que mantiene este libro. Sí. Sí, en cuanto a cantidad, Abraham, no al contenido. Bien, bueno, estás mencionando la parte de la ley, pero si quiero decir, la Biblia, sí, judía, sí. Bueno, sí, sí, no, sí, ahí sí, como dices, se aumenta unos libros más, pero no significa que traen esa parte correspondiente. Bueno, los libros de la ley o el Pentateuco, hermanos, ¿sí? Los libros históricos,
y en ellos, pues desde Josué a Esther, los libros proféticos, en ellos está Job, Cantares, hermanos. Bueno, hasta Cantares es lo que traté de proyectar en los profetas mayores de Isaías hasta Daniel y los profetas menores de Oseas a Malaquías. Ya bien, hacia adelante vamos, hermanos. ¿Sí? Entremos un poquito a la parte de lo que nos interesa, hermanos. La parte de la ley, cuando mencionamos el término, comúnmente nuestra mente va hacia la parte, ¿sí?, legislativa y hacia la parte legal, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Veamos poco a poco si la misma escritura nos va dando pauta. El Salmo 119, ¿sí?, que es un salmo extenso, hermanos, en cuanto al contenido. Hay una parte de la escritura que dice: enséñame, Yahvé, el camino de tus decretos. Al lado de ello existe una palabra, ¿sí?, o está una palabra pronunciable judaica, y dice Jukim. Este término de decretos, pues es la definición, hermanos, que utiliza o que se aplica bajo el término de una traducción lo más aproximada hacia la parte de este lenguaje. Dice: yo lo quiero guardar en recompensa, hazme entender para guardar ¿qué, hermanos? Tu ley. Y en ello se establece el término de Torah. Y observarla de todo corazón, llévame por la senda de tus preceptos. Y eso es, el término de precepto es miswut, ¿sí? No sé si esté bien pronunciado. Porque tengo en ella mi complacencia, inclina mi corazón hacia tus dictámenes. Y este término en la parte de dictámenes es edop, y no a la ganancia injusta. Esta parte, hermanos, que está ubicada en los versículos del 33 al 36, 37, hermanos, manifiesta aquí que es necesario que tendemos que utilizar, y el término de ley, hermanos, utiliza toda una serie de terminología. El derecho, hermanos, siendo nuestro Dios en la parte del libro de Deuteronomio, un Dios de derecho, porque así lo manifiesta, ¿sí? A ver si alguien busca esa cita y lo puede ubicar, está en Deuteronomio, siendo un Dios de derecho. También se establece una serie de terminología. No significa que todo lo podemos encajar, hermanos, bajo la vertiente de que todo es ley. Me dirán: oye, hermano, entonces el término que estás utilizando tú de derechos no pertenece a un término legal, o un término de preceptos no pertenece a un término legal, o un término de dictamen no pertenece a un término legal. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Si esta serie de terminología toda la podemos incluir bajo sus vertientes y bajo su significado hacia la parte legal. Esto era motivo de estudio en cuanto a los conceptos de la ley, ¿sí?
¿Va incluido, hermanos, toda esta serie de terminología? Todo es, lo que quisiera llegar, todo es Torah, 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 hermanos, en el Antiguo Testamento. Todo es ley, ley, ley. Preceptos, hermanos. ¿Sí? Vamos hacia adelante. ¿Sí? Fíjese que en un significado ya un poco más hacia nosotros, para tratar de dar luz hacia la parte del conocimiento, el decreto dice que es la resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. La ley, hermanos, que se enmarca, es una norma jurídica dictada por un legislador, es decir, un precepto establecido por una autoridad competente. Lo que sería el precepto, hermanos, una orden o mandamiento impuesto, establecido por una autoridad. Lo que sería un dictamen es una opinión o juicio técnico o pericial que se conforma o emite sobre algo. Bajo esta vertiente, hermanos, bajo esta vertiente, donde pudiésemos ver, y su servidor lo está viendo, sobre aspectos un tanto y cuanto de términos legales y juristas, pareciera que se enmarca la ley y que en ello este pueblo trató de aproximar toda esa reglamentación bajo aspectos que estamos observando. Vamos hacia adelante, por favor. Veamos, dice de la parte de su justificación, hermanos. La ley, la Torá, dice que abarca, por tanto, todos los preceptos, ¿sí? Todos los mandamientos e incluso todos los consejos contenidos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Más aún, comprende todo aquello que viene de los labios de Dios. Veamos cómo algunos pensadores, ¿sí?, aún el hablar de nuestro Dios, el hablar del precepto, del hablar del derecho, del hablar de la terminología que estábamos utilizando, todo lo utilizan o lo encajan en un concepto un tanto y cuanto legalista, un tanto y cuanto hacia la parte de la ley. Andrés. Sí. De todo. Sí. De todo. Laura. Me está diciendo, perdón, hablo con confianza, está diciendo Abraham que vengo gastando el tiempo. Vamos hacia adelante, dejamos esto, vamos hacia adelante, por favor. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos del pacto? Quisiera tomar, permítanme decirlo, porque sí, dice, en ello dice, ¿cuáles son los objetivos del pacto antiguo, hermanos? Vea la proyección y la finalidad de Dios al establecer el pacto para este pueblo. Salmo 19 del 1 al 11. Ayúdame, Abraham Velázquez. Pueblo santo, Deuteronomio 14, 2 al 6, por favor. Daniel, por favor. ¿Qué pide Jehová? Deuteronomio 10 del 12 al 13. Isaac, por favor, ayúdame con eso. Mi hermano Abraham Gordillo, Deuteronomio 11 del 1 al 2.
Y Deuteronomio, mi hermano Iván, del 11, del 18 al 22. A ver si es factible en ello. Hermano Velázquez, ayúdeme. ¿Me repites la cita, por favor? Sí, sería Salmo 19 del 1 al 11. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sí. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Muy bien. Gracias, Abraham. En guardarlos hay grande bendición. Hermano Daniel, o a quien manifesté. Deuteronomio 14, Sí. 2 y 6 dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 6 o Deuteronomio 2. ¿No? Sí, bueno, leíste 14 del 2, Dani, sí. Ajá. Y luego 6, por favor, del 1, 2, a ver si es factible. Sí. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muy bien. Bueno, importante. Un pueblo, aquí de lo que leyó Daniel, un pueblo único. Y en ello, importante la transmisión oral, ¿no? Para que lo digas a quién, a tus hijos y a los hijos de quién, hermanos, de tus hijos. Ese era un objetivo y ese era un planteamiento de nuestro Dios. ¿Qué pide Jehová, hermanos? En ello, Deuteronomio 10 del 12 al 13. Isaac. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Muy bien. Amén. Que guardes, ¿qué, hermanos? Estatutos, decretos, mandamientos. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál era también la intención allí mismo en ese propósito? Para que te vaya, ¿qué, hermanos? Para que te vaya bien. Dice mi hermano Abraham, para que tengas prosperidad, para que todo te salga bien. Otro texto, hermano, de Deuteronomio 11, 1 y 2. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos
y sus mandamientos todos los días. Muy bien. Adelante, Abraham. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido, ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido. Muy bien. Importante aquí, hermanos, como conclusión, amarás ¿qué, hermanos? A tu Dios. Es una característica. Fíjense que la parte sensible también de nuestro Dios, este pueblo asoció toda una serie de normatividad hacia la parte legal y hacia la parte legalista. Pero nuestro Dios, en los textos que hemos venido o que han leído nuestros hermanos, manifiesta mucho del perfil de nuestro Dios, las características de amor, de bondad, para que te vaya bien, para que todo lo logres, para que te sitúes como cabeza y no como último en la fila. Por tanto, Deuteronomio 11, del 18 al 22, mi hermano Iván. Dice así, hermano. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma las ataréis como señal en vuestra mano, y será por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si me amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Amén. Muy bien, gracias. Fíjense que a estas partes, donde a lo mejor ya nosotros las vemos con la parte un tanto y cuanto, o la visión un tanto y cuanto del Nuevo Testamento, en este momento ya encontramos sentido en ello, pero es esta parte un tanto y cuanto de normatividad y un tanto y cuanto de la parte legal o de ley, en ello, ¿sí?, lo ubicamos y nos situamos sobre la característica y la parte legalista en cuanto a la aplicación. Vamos hacia adelante. Permítanme, Abraham ya me dice, ya. Vamos hacia adelante, por favor. ¿Qué consecuencias, quite el 3.2, hermanos, qué consecuencias hay en romper este pacto? Dice de la siguiente manera, pero acontecerá que si no cumples toda esta reglamentación, veamos Deuteronomio 28, por favor, ayúdenme, hermano Adán García, ayúdenme, Deuteronomio 28, del 15 al 28. Por favor, nuevamente mi hermano Abraham Velázquez, ¿sí? Isaías 65. ¿Sí? Oímos a nuestro hermano Adán García, por favor. Acontecerá que si no, hermanos. Deuteronomio 28, del 15 al 20, por favor. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Qué verso, perdón? Sí, al 20, Adán. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido
y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Gracias, Adán. Hermano Abraham Velázquez, por favor, veamos ya el pensar, ¿sí? Aproximadamente de estas palabras, podemos decir, unos 600, 700 años, entre el 600 y 700 y 600 antes de Jesucristo, la manifestación de Isaías en cuanto a estos tópicos, hermanos. Todo el capítulo, hermano. Casi ahora. A ver, vamos. Por favor, ahí vaya usted pensando, hermanos. La sesión anterior se establecían leyes, y esas leyes veamos cómo fueron no cumplidas por este pueblo, pero cuál fue lo sucedido para este pueblo en una época histórica importante. Vamos a él. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provocaba de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quemaban en los sepulcros, y en lugares escondidos pasaban la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob, de Jacob, y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo nombre, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará.
porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y los primeros no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Mas no gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a mi pueblo gozo, y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo de sus días que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, y yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Gracias, Abraham. Bueno, toda esta recapitulación, hermanos, en la primera parte de los versículos, ¿sí?, habla de toda una serie de sucesos que le pasó a este pueblo por no cumplir precisamente esa ley que fue establecida, que fue en un momento recapitulada por ellos, que fue en algún momento también analizada y llevada hacia el interior de su vida, hacia el interior de sus familias, hacia aspectos importantes de mejora y de beneficios en la sociedad de aquel pueblo en particular. No lo cumplieron, no lo llevaron a cabo, también llevaron consecuencias en romper precisamente ese pacto. Por último, hermanos, por último. Comúnmente cuando hacemos la conjugación entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, hermanos, podemos asociar de una manera ágil y muy práctica el término de salvación. Ese término de salvación quisiese que lo llevaran, no lo vamos ya ahorita a ver. Ese término de salvación existió para este pueblo judío. Sí, no, ¿sí? Y si lo hubo, hermanos, este término de salvación, ¿de qué forma lo hubo? ¿Quién lo llevó a cabo? ¿A través de quién se hizo? ¿O por quién, hermanos? El término de salvación. Y ese término de salvación, conjúguelo, ¿sí?, con aspectos de su conocimiento en la parte de el nuevo o la nueva dispensación. ¿Se dio en el ayer? ¿Fue nada más el ayer términos de normatividad o estaba ahí o existió salvación, hermanos? Gracias, hermanos, por su atención. Pasa a ustedes, hermanos, nuevamente. Acomódense, por favor. Al final de lo mencionado por un servidor, hermanos, surge pues la inquietud, hermanos, si en ese antiguo pacto
se establece o podemos establecer el concepto de salvación. Hay una interrogante, no lo sientan agresivo, hermanos, que manifiesta salvación de qué, hermanos. La interrogante ahí, hermanos, o más bien un tanto y cuanto la intención de poder manifestar esta interrogante ahí es precisamente si el antiguo pacto trae las características que conocemos en el pensamiento y en el estudio, hermanos, basados un tanto y cuanto en la parte del Nuevo Testamento, si hay salvación, hermanos, el término de salvación. Lo que alcanzamos a ver, y perdón el término, lo que se alcanzó a ver, pues en ese momento fue toda una serie de normatividad. Esta serie de normatividad para un pueblo, ¿sí?, bajo un aspecto un tanto y cuanto más legalista, ¿sí?, y por supuesto de aplicación en la propia ley para ellos mismos, conlleva a un sinfín, por supuesto, de interrogantes. Pero en un concepto, lo quisiera así manifestar, un concepto espiritual, hermanos, podríamos establecer este término de salvación en el antiguo pacto, sí, no, ¿por qué, hermanos? En ello quisiera poder a lo mejor oír a algunos de ustedes, más que quizá a lo mejor dirán, no, pues no la interrogante o no la pregunta como tal, pues también algún comentario o alguna vertiente bajo la parte del comentario. Recuerde también en su presentación. Sí, Dani, adelante. Bueno, es que veo que no se animan mis hermanos y a ver si se desatan las preguntas. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok. Dice mi hermano, la pregunta es, ¿en el antiguo pacto había salvación? ¿Sí había salvación o no había salvación? ¿Pero de qué? O sea, había salvación del pecado a través de los sacrificios, ¿no? Muy bien. ¿De qué más? O sea, ¿qué nos prometía? Fíjense que estamos comentando aquí, no hay salvación de la muerte. No se habla mucho en el Antiguo Testamento de la resurrección, por ejemplo. O sea, échenme y díganme que sí, ¿no? Pero... O sea, se habla, por ejemplo, tardíamente, que Daniel es escrito 200 años antes de que venga Jesús. Pero en la ley y los profetas, de hecho, algo que dio mi hermano, a lo mejor muy rápidamente, mi hermano Abraham García, es que Daniel no estaba incluido entre los profetas. Entre los libros proféticos no estaba Daniel. Cuando se integró en la Biblia, se integró como parte de los escritos, es decir, de los libros históricos. Está con Esdras, Nehemías, Ruth, Esther, ahí está Daniel. No está en los profetas, en los Nativim, no está. ¿No? Es decir, entonces yo digo que no se habla mucho de salvación, de rescate de la vida, ¿no? Más que en el sentido que de la esclavitud, ¿no? ¿Que de qué más salvación? De la pobreza. O sea, si tú eres pobre pero te apegas a mí, vas a tener riqueza, vas a tener bendición económica, ¿no? Otra, de la enfermedad. Si tú te apegas a mí, no te vas a enfermar, y si te enfermas no va a ser de muerte, y si te enfermas de muerte y clamas a mí, yo te voy a aumentar años, no vas a morir. En ese momento, es decir, para mí, hermanos, una diferencia radical en el Antiguo Testamento es que las promesas de Dios de salvación son en esta vida.
en esta vida. No, para el judaísmo. Para el judío, yo te prometo algo, es decir, el pacto. Estamos hablando pues de los pactos, ¿no? ¿Cuál es mi pacto? Tu parte es que me obedezcas. Y si me obedeces, eres salvo de la pobreza, eres salvo de la enfermedad, eres salvo de tus enemigos. Ok, sí, es decir, no, yo no veo mucho énfasis en la promesa. ¿Mande, Abrancita? Perdón. Perdón, bueno, lo que dije es que no habla de una de una vida nueva, ¿no? Sino habla de una muerte terrenal, no con una esperanza de nueva vida, pero de una muerte terrenal, sí. Claro, y se habla, por ejemplo, de la salvación de los enemigos, ¿no? Es decir, Israel estaba rodeado de enemigos, ¿no? Entra a Canaán y pues todos son enemigos porque todos poseen una tierra que va a ser para mí, ¿no? Y una vez que se establecen, si tú me obedeces, les dice Dios, tus enemigos no van a poder contigo porque yo voy a pelear por ti. Es decir, de hecho, Israel interpreta esto, todavía lo sigue interpretando así, pero bueno, en la antigüedad interpretó que, por ejemplo, cuando se los llevan los babilonios, ¿qué dice Israel? Oye, ¿por qué no cumples el pacto si tú prometiste esto? ¿Qué dicen los profetas? No, hermanos, nosotros rompimos el pacto porque si no, Nabucodonosor y ningún ejército hubiera podido con nosotros porque tú estás con nosotros. Pero Israel interpreta y dice, dejamos el pacto, quebrantamos el pacto y por eso nos vino esto. Es decir, parte del antiguo pacto es, yo siempre voy a vencer a mis enemigos, ¿no? Bueno, no sé, hermano. Va a leer aquí mi hermano Ibas. Adelante. De lo que comenta Dani, hermanos, Daniel 9:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Otro comentario, mis hermanos, añadido a lo que ya se dijo. Habría que distinguir muy bien en qué consistía el antiguo pacto. Algunos de nosotros creemos que el antiguo pacto es la ley. No, la ley es el contenido del pacto. Entonces, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el acuerdo entre Dios e Israel en la antigüedad? Entonces podemos afirmar, por ejemplo, lo que dice, ya lo leímos, lo leyó Abraham, en Deuteronomio 11:1 y 11:8, ¿no? ¿Qué dice ahí? Creo que ya lo tiene Ivancito. Perdón. Guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas fortalecido y entres y poseas la tierra de la cual pasáis por tomarla. La palabra clave aquí que leyó Ivancito es guarda. O sea, el pacto es obedece, guarda, acata el mandamiento. Eso falló, mis hermanos, eso fue lo que falló. Falló la voluntad, falló la intención que debería de tener el pueblo respecto del pacto. La ley no falló, porque luego llegamos a decir, yo he llegado a decirlo, por ejemplo, con los varones por ahí lo platicábamos y me corrigió Andresito y me dice, no, hermano, yo luego digo, es que la ley falló. Yo también he dicho, es que Dios falló. En términos generales, alguien me lo pudiera aceptar el comentario, porque dirían, bueno, imagínense que yo hago un proyecto con ustedes y no se logra lo que se pensaba lograr, voy a decir, ustedes pudieran expresarlo de muchas formas. Abraham Gordillo falló. Pero ¿sabes qué? Es que no se llevó bien a cabo ese proyecto.
falló la administración. Yo puedo calificar algunos elementos de ese convenio, de ese contrato, pero el proyecto era... O sea, el proyecto era bueno, pero falló los que lo ejecutaban el proyecto. Sí, no, mis hermanos. Entonces, esa es la esencia. El mandamiento nos dice, ya lo leímos, ¿no? Lo leímos con Abraham. El mandamiento, ¿cómo es? Puro, santo, perfecto. Una de las grandes preguntas que yo me hago, y a lo mejor tú también te la haces, ¿por qué nuestro Dios cambió, déjenme decirlo en mis términos, cambió la jugada? ¿Por qué la necesidad de un nuevo pacto? Bueno, eso tenemos que verlo. Entonces, yo he oído a muchos hermanos en la iglesia tradicional que dicen, es que los 10 mandamientos como tal siguen vivos, la ley sigue viva. Nosotros así lo llegamos a decir. Y decimos, bueno, hay que reflexionarlo bien. ¿En qué partes de mi afirmación, de mi convicción soy cierto? El nuevo pacto, mis hermanos, surge bajo las mismas circunstancias en las que se estableció el antiguo, pero hay la necesidad de especificar muy bien esto. De allí, pues, ese tipo de reflexiones como la que está haciendo Dani, ¿no? Salvos de que los dos pactos ofrecen salvación, sí, pero el pacto nuevo nos ofrece salvación de otra cosa. Los antiguos hebreos, israelitas, no conocían ese concepto, mis hermanos, no conocían el concepto de la vida eterna. Por eso Salomón, ¿se acuerdan qué predica? El que dice, hasta la época de Salomón, de la ley del Sinaí a Salomón, mis hermanos, ¿cuántos años pasaron? Bueno, entre 500 y 600. Es que el jueves lo dijimos. Y se nos olvida rápido las cosas, ¿no? Y decimos, y algunos dicen, pues ni entré, ¿cómo me voy a acordar? Bueno, los que entraron, pues, 500, 600 años después, llegamos a la época de Salomón, y Salomón reflexiona, y ¿se acuerdan qué dice? Que nuestra parte en esta vida, ¿cuál es? No, dice, gócense, dice, gózate con la mujer que tienes, alégrate con el bien del trabajo, por ejemplo, el bien de la vida, porque cuando muramos, pues no sabemos qué pasa, decía Salomón, y eso que en su gran sabiduría dice, no sabemos qué pasa. Lo que sí se decía Salomón es que los animales y nosotros tenemos el mismo fin, vamos al sepulcro. Ellos no hablaban de la eternidad. Por ejemplo, ahorita oí, creo que lo dijo Marcito, esperaban al Mesías, lo esperaban después del cautiverio. Antes del cautiverio, mis hermanos, no sabían nada del Mesías. Era algo desconocido. Después del cautiverio empezó el mesianismo, una idea que empezó a cultivarse en el pueblo. ¿Por qué revisar las etapas históricas? ¿Por qué revisar la estructura de la ley? Porque obviamente vamos aprendiendo y no revolvemos tan fácil. Algunos de nosotros revolvemos muy fácil todos los esquemas cuando que son históricos, evolutivos, y eso nos va a permitir, bien, termino con este otro comentario. La ley, entonces, ¿para qué servía, mis hermanos? En la mañana en la escuela sabática lo dijeron. Yo no vine a la escuela sabática, hermano. Bueno, los que sí vinieron. Normal. Bueno, el fin último, a ver si ahorita nos lo dice, pero inicialmente nuestro Dios nos dio la ley para que nuestras relaciones entre nosotros fueran la más óptima y vamos a vivir mejor. La ley nos enseñaba a comer bien. ¿Con qué propósito comer bien? Pues para que Gordillo no se esté quejando después de muchos años, que me duele aquí, que me duele allá. Oye, si de joven le entraste, pero a los tacos sabroso. Estás pagando la factura de tu conducta. La ley te decía esto y la hiciste a un lado. Oye, es que mis hijos ya no ven por mí. Pues ¿por qué no ven por ti? La Escritura
lo atribuye a que no hubo una buena educación, preparación en el hogar. La ley nos dice cómo convivir entre nosotros para que vivamos bien. El pueblo de Israel cuando morían, ellos ya no esperaban vivir allá. En la época del Señor Jesús tenían una idea media rara. Creían que había una tierra así como de zombies. Eso ya es un comentario mío. Como el purgatorio que Dani ya nos comentó. Ahí a donde el que se moría se iba y como que estaba vivo, pero como que estaba muerto. Por eso en la época de Samuel va Saúl con la pitonisa y hace regresar a Samuel del lugar de los muertos. Y luego acá nos debatimos, y ¿es verdad o es mentira? ¿O hay cielo o hay infierno? Tan sencilla que es la respuesta, que era lo que creían los judíos. Ellos no hablaban ni del cielo ni del infierno, porque no lo conocían. Ellos, cuando nos morimos. Hasta la época del Señor Jesús dijeron, no, parece que nos vamos a un lugar extraño. ¿En dónde está ese lugar extraño? Una isla por allá, por el Mediterráneo. Allá están todos medio zombies. Ya después le agregaron los griegos y dijeron, no, es el Elysium, el Eliseo. Y en el Eliseo, ¿cómo vivían los muertos? Felicidad, bonito. Y ya después eso llegó a nosotros, al cristianismo, y por eso muchos piensan que se van al cielo. Hacemos revolturas de muchas cosas, mis hermanos. Por eso hay que darle una revisadita pues a la ley, ¿no? Cómo se fundamentaba en aquella época, cómo se estructuraba, por qué la obedecían, y a fin de cuentas, ya Becky nos dijo algo, eso lo declaró el apóstol Pablo. ¿Qué fue eso, Becky? ¿En qué acababa todo? Bueno, la ley fue buena, pero como no se llevó a cabo como Dios quería, nos condenó. Nos sigue condenando. La ley nos sigue condenando, mis hermanos. Además que nosotros evadimos la condena mentalmente. Y la evadimos la condena mezclando gracia y ley. Y bueno, eso no nos lleva a muy buenos lugares. A ver si eso lo vamos a ver en las otras pláticas. Si Dios nos lo permite, llegar a esos detalles. Gracias. Perdón, mi hermano Abraham, yo tengo una duda, espero que perdone mi ignorancia, pero en Job, ¿no me escuchó? Ya, ok. En Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Considero que Job estaba consciente de este Redentor prometido. Hablando de la pregunta que decían, ¿no? Que si había salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, yo creo que sí la había, y tal cual la había ahora. Sí, lo único que pudiera yo responderte, Job es un libro que se escribe después del cautiverio. Después del cautiverio, las ideas del Sinaí empezaron a cambiar. Ya después del cautiverio hablaban de resurrección, hablaban del Mesías, hablaban del seno de Abraham. Todas esas ideas después del cautiverio empezaron a permear. Pero forman parte del Antiguo Testamento. Forma parte del Antiguo Testamento, pero por eso les decía, son épocas, son etapas. Una recomendación que yo pudiera hacer es que viéramos esas etapas, porque nos confunden. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, es que el libro de Job es el libro más viejo de la Escritura. No, eso no es cierto. Es de los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento. Entonces ahí pudiéramos decir, ¿de dónde surgió la idea de la resurrección? La vino a predicar el Señor Jesús. Pero alguien diría, es que ya la conocían los fariseos. ¿Y ellos de dónde la aprendieron? ¿Quién se las enseñó? Porque no está en la Biblia. Alguien diría de Job, no, Job se escribió después. Entonces vamos a encontrar que si nosotros le damos un seguimiento, un clasificatorio histórico a las cosas, podemos entender de mejor manera esto. Pero es una aproximación, sin duda alguna. A ver, hermano, si mi comentario puede ayudar con todo esto.
y me logro dar a entender. El problema que hay es en el cautiverio. Me voy a poner un poquito para acá. En el cautiverio, hermanos, se pierde toda la historia de los libros. Se destruye todo. ¿Se acuerdan? Hasta la palabra de Dios dice que cuando le dicen al rey que han encontrado el libro, todos se alegran. Entonces se pierden mucho, pero mucho de los libros. Y lo que hace el pueblo cuando regresa del cautiverio, a ver, voy a hacer un ejemplo. Abraham Gordillo, ¿qué te enseñaron? Me enseñaron esto. Entonces empiezan a transcribirlo. Dani, ¿qué te enseñaron? Esto. A ver, hermano Julio, ¿qué te enseñaron? Y empezaron a transcribir conforme ellos iban acordando de muchas cosas. Pero hay una influencia de la cultura babilónica. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y cómo ven las cosas. Ese es el punto que estamos viendo. Y muchos libros se transcribieron después del cautiverio. Ese es el punto que tenemos que ver siempre en la Escritura. Y muchas cosas, ahí le paro nada más, ya. Ahí nos quedamos. Y, por ejemplo, ¿cómo interpretaba en aquel entonces la parte cuando Dios traspuso a Enoc? ¿Cómo se interpretaba en aquel entonces el pueblo judío? ¿Era un estilo de salvación? Digo, yo realmente lo desconozco, por eso lo pregunto aquí, aprovechando que hay varios que, pues, podremos ver cómo se interpretaba. Sí, es la pregunta del millón. Bueno, lo que estamos haciendo, hermanos, es abrirles una gama de la interpretación bíblica, ¿no? Es decir, nosotros como iglesia tenemos una forma de interpretación, una metodología de interpretación, pero hay otras interpretaciones. No estamos con esto diciendo que la interpretación que hace la iglesia esté mal, sino a lo mejor fortalecer precisamente y decir de dónde vino nuestra interpretación, ¿no? No sé si han oído ustedes, hermanos, pero por ejemplo los judíos, que también hay muchos grupos, a veces nosotros pensamos que nada más hay uno o dos, no, hay muchos. Hay dos principales, pero no sé si han oído ustedes con respecto a los muertos, por ejemplo, ¿no? Ellos, como decía mi hermano Abraham, pues creen que hay un lugar en donde la persona está inconsciente, pero sigue siendo la misma persona. O sea, ya no con esta conciencia, pero sigue allí. No, o sea, es medio raro, a lo mejor como decía mi hermano Abraham, como que son unos zombies, y a veces hay grupos que dicen que sí tienen una forma y hay que dicen que no, que son como fantasmas, ¿no? El espíritu. Y hay rabinos que llegaron a escribir o dicen que los espíritus de los muertos regresan, así como se cree en México, ¿no? ¿Cuándo regresan los espíritus? El 1 y 2 de noviembre, hasta decimos que los chicos el 1 y los grandes el 2, ¿no? Los americanos creen que es el 31 de octubre, y así creen también los británicos y muchos pueblos europeos, ¿no? ¿Dónde están los muertos? Ya decía mi hermano Abraham, los griegos tenían una forma muy especial, decían que había que cruzar un río, nosotros también cruzamos, ¿no? Decimos, nos veremos en el río, o cuando llegue el momento en el que yo cruce el río, ¿no? Lo usamos de forma alegórica, pero ¿de dónde viene todo esto? Pues los griegos creían que cuando la persona moría había que ponerle una moneda, porque tenía que pagarle al barquero, a Caronte. Ustedes entraban al Hades, ¿no? Había un perro grande que era cancerbero, ese perro no los dejaba entrar a menos que estuvieran muertos. Se reconocía quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos. Una vez que pasaban la puerta tenían que llegar a donde estaba el río Estigia y pagarle a Caronte esa moneda para que los llevara del otro lado. Pero el barquero tenía también sus instrucciones. Había a quienes, aunque pagaran la moneda,
no se les dejaba pasar. Y quedaban así como que informes, ¿no? A los que lograban pasar, llegaban a lo que dice Abrancito, el Elysium, y allí pues eran los bendecidos, pues, ¿no? Es decir, de ahí vinieron después estas ideas del cielo y el infierno, etcétera, ¿no? El purgatorio, ¿no? Ahora, con respecto a lo que mi hermano Omar, ¿quieres repetir porque a lo mejor ya los perdí a los hermanos y me van a decir, pues, ¿cuál era la pregunta? Sí, no, lo que comentaba es, la palabra dice que Enoc caminó todos los días con Jehová y que derivado de ese caminar, Dios lo traspuso y dice la palabra que él no vio muerte, ¿no? Ok. Hay, de menos 3 interpretaciones para Enoc, ¿no? Una que se dice, que es la que tenemos nosotros y que decimos, Dios lo trasladó de un lugar a otro, que eso es transponer, de un lugar a otro, para que no viera muerte, ¿no? Porque ya ven que venía el diluvio. Otros dicen, no, simplemente dice que él nunca vio morir a nadie. Esa es la segunda idea. O sea, lo trasladó Dios a otro lugar para que no viera que ningún ser humano muriera. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen cuentas, hay quienes las hacen, dicen, todos los hombres estaban vivos. Y Enoc tuvo la fortuna de no ver morir a ninguno de sus seres queridos. No los vio morir, ¿no? Esa es la segunda idea. La tercera es la más común, que es, fue traspuesto, fue llevado al cielo para no morir, ¿no? Sí, porque incluso también está la parte que Elías pasó lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Dice que se lo llevó un torbellino, pero después la misma palabra dice que estaban sus huesos, y cuando aquel hombre cayó en los huesos, pues también. No, y aparece también que después de muchos años le manda un escrito a uno de los reyes, ¿no? Es decir, estaba vivo, ¿no? De ahí nosotros hacemos la interpretación como Iglesia de Dios, que decimos, pues simplemente Dios lo trasladó, como diciendo, terminó tu misión, ya, se acabó, le da su manto a Eliseo y Eliseo sigue la misión de Elías, ¿no? Dijera nuestro hermanito Abraham, para que cuadre con lo que creemos. Sí, es decir, hermanos, bueno, perdón por este discurso a lo mejor ya muy largo, pero es decir, ¿qué queremos con este curso? Queremos aclarar a través de ver que hay varias formas de interpretación y también, como decía mi hermano Abraham, ver a lo mejor que históricamente estas ideas evolucionaron, ¿no? Por eso les dije lo de los judíos, o sea, antes de esto no había esto de que la salvación eterna, la vida eterna, ¿no? Las ideas eran otras, o sea, tu vida es esta y tu vida va a ser bendecida aquí, si tú guardas el pacto, ¿no? Después empiezan a llegar estas ideas que ellos toman de otros pueblos y que Dios tiene que ir como que acotando, ¿no? Y diciendo, a ver, esto de que, es más, lo que les decía de los espíritus, no solamente hay un día, los judíos ¿saben qué creen? Todos los días, a cierta hora, no me acuerdo si son las 2 o las 3 de la mañana, vienen los muertos, vienen los espíritus. Que de hecho, Pablo, cuando es capturado, yo recuerdo mucho esa parte, que él ya lo iban a sentenciar, ¿no? Y que él habilidosamente jugó con las interpretaciones que cada uno de las corrientes judías de aquel entonces había para confundirlos. Claro. De tal manera que ya nadie se atrevió a juzgarlo. Aquí dice, bueno, si lo hacemos así, pues nos contradecimos unos o nos contradecimos otros. Claro, y si se dan cuenta, lo que está diciendo mi hermano Marcito es muy importante. Cuando llega el Señor Jesús, hay varios grupos con diferentes interpretaciones, todos son judíos, ¿no? Pero no todos creen de la misma manera. Yo a veces creo que de alguna manera somos saduceos, que los saduceos eran herederos de los griegos de la razón, ¿no?
En ese tiempo los filósofos griegos habían llegado a que lo máximo en esta vida era la razón. Todo hay que explicarlo, todo tiene una explicación racional. Y del otro lado estaban los fariseos que decían, es que no todas las cosas se pueden explicar racionalmente, y se fueron al otro extremo y dijeron, nada se puede explicar racionalmente. Todo tiene que ver con lo espiritual y el mundo invisible, todo. Los saduceos están, pero bien equivocados, ¿no? Y véanos a nosotros, hermanos. Yo creo que nosotros somos una mezcla que a mí me parece muy buena, ¿no? O sea, no abandonamos la razón. Es más, que el Señor le dice a Isaías, en la versión original del capítulo 1, le dice, ven, razonemos juntos, si tus pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos, ¿no? Pero ven, razonemos juntos, es decir, vamos a usar la razón. Nosotros no dejamos la razón, pero también, por supuesto, creemos en el mundo invisible, ¿no? En el mundo espiritual, si no, no creeríamos en Dios, ¿no? Y creemos también y decimos, no, también hay Dios, también hay ángeles, ¿no? Porque los saduceos no creían en los ángeles y hacían preguntas como ahorita ustedes están haciendo, ¿no? Decían, a ver, y entonces cuando Dios envía la muerte en el día de Pascua, dice que envió al ángel de la muerte. Bueno, los fariseos creían que la muerte es un ángel, como creen muchos ahora, sobre todo los de la Santa Muerte, ¿no? Pero la Escritura no dice eso, hermanos, ¿no? Y los saduceos decían lo contrario, no hay ángeles, esto es nada más una figura. Y entonces, pues yo creo que también estaban equivocados, ¿no? Es decir, tenemos que creer en seres invisibles, puesto que Dios es un espíritu y es un ser invisible, ¿no? Perdón, hermanos, por alargar. Bueno, vamos a dar paso a nuestro hermano Abraham Gordillo. Manifiesto por último lo siguiente. En lo que se manifestó por la mañana o más temprano, hay una unidad, y esa unidad es la que siempre ha guardado nuestro Dios, y es el oye Israel. Pero ese oye Israel, a veces, hermanos, nos queremos, o como que nos queremos situar ahí, ¿sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Cuando oímos el oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y pareciese, hermanos, bajo algún concepto, alguna serie de premisas que hemos venido trabajando a través de nuestra propia experiencia, y podemos manifestar, pues es que pertenecemos al Israel espiritual. Bajo esta serie de terminología, hermanos, debiéramos encuadrar algunos aspectos que después, en la nueva dispensación, tocó el maestro. El oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto en la nueva dispensación, el maestro lo ataca, pero de una forma, permítanme decirlo, estratégica, de una manera ejemplar y de una manera que el objetivo que no se pudo, creo, también cumplir de parte de nuestro Dios, de ese Jehová que estamos mencionando con ese pueblo en particular, porque buscaba lo siguiente, hermanos. Dice, y mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, le hablaba a aquel pueblo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová os ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano, ¿qué, hermanos? Poderosa. El curso y la intención, ¿sí?, de nuestro Dios al manifestar estas palabras, es cierto, es para este pueblo que hemos tomado algunos textos y que los podemos asociar gracias a la versatilidad
y el entendimiento que el maestro, cuando hace precisamente, oíste a los antiguos decir esto, aquello, más que hermanos, más yo os digo, es esto y de esta forma. Entonces, importante, hermanos, llevemos estos elementos de enseñanza. Recibimos a nuestro hermano Abraham Gordillo. Hermanos, déjenme tratar de cerrar un poco la sesión. Y les voy a pedir que participen ahí conmigo, ¿no? En ese sentido. Miren, los hebreos e israelitas de la antigüedad, cuando recibieron la ley, hicieron una interpretación de ella muy curiosa, que nuestra iglesia la retomó en sus inicios, ¿no? Bueno, todavía la tenemos. Miren, por ejemplo, cuando ustedes ven un grupo de borrachos ahí que los conocen, lo hemos dicho, que llegan y que le dices, ¿qué pasó, manito? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, no me contestan, yo les doy la respuesta. Si ustedes se dan la vuelta y los evaden, yo los evado. Pareciera que yo soy el ejemplo, no, yo soy igual a usted. ¿Saben por qué lo hacemos? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Cómo son esos borrachos? Para empezar, están feos. Y yo estoy guapo, ¿no? Están sucios, son pecadores, son de lo peor, son del mundo. Y entonces me aparto de ellos. Luego los jóvenes, mis hermanos, aún nuestros jóvenes en esta época, hubo una época aquí que los jóvenes acababan el culto y se iban a los antros. Y uno de los jóvenes le decía, oye, qué bueno, ¿y qué hacen ahí? Pues bailar y tomar. Y dije, no, ya se torció ahí la cosa. ¿A qué tendrían que ir al antro? Pues sí, es que, ¿sabes qué? Voy a ir ahí y voy a evangelizar. No, pues ¿cómo crees? Vean, es que yo me voy a divertir. ¿Y por qué ahí? Pues hubieras de ver lo que tú no has visto. Pues sí es cierto, ¿no? Yo creo que sí. Pero con esto trato de ponerles un ejemplo de aquella mixtura que hacemos de pensamiento. El pueblo de Israel, cuando se les dio una ley, platicábamos en otro momento, ¿no? Nuestro Dios los cercó de aquel mundo. Era un mundo bárbaro, mis hermanos. Esto lo he repetido 2, 3 veces. No alcanzamos a dimensionarlo hasta que veamos algunas películas. La película luego nos transporta ya cuando los bárbaros llegan y atacan y hacen destrozos. Ese era el mundo en el que vivía el Israel antiguo. Entonces nuestro Dios le dice, mira, cuando bajes allá del norte de Galilea a Jerusalén, a las 3 fiestas vas a dejar tus tierras vacías. Adivinen qué implicaba eso, mis hermanos. Perdón por mi pregunta infantil, la respuesta la sabemos, ¿no? Los de al lado iban a invadirlos. Mis hermanos, nuestro Dios, ¿qué les había dicho? Ahí en la ley, ya lo leímos. No temas, yo voy a cuidarte, no va a pasar nada. Y hay evidencia en el Talmud, mis hermanos, de estas cosas. Claro, el Talmud es muy tardío, mis hermanos, cuando sale. Pero vamos a encontrar ahí cómo había evidencia en la tradición oral de que nuestro Dios cuidaba. Dice una leyenda que cuando los bárbaros trataban de entrar allá en la zona de Zabulón, de Neftalí, andaban por ahí paseándose unos seres de luz. Y ¿qué es eso de seres de luz? Pues cada quien lo interpreta como quiera. Habrá quien diga un fantasma, un demonio, un ángel. Aunque allá en la antigüedad el concepto, ustedes en la Biblia encuentran el concepto de ángel, ¿sí o no? No existe, mis hermanos. No existe. Ese es un acomodo de las nuevas traducciones. Allá en la antigüedad ellos no conocían a los ángeles como nosotros hoy los conseguimos, porque es un conocimiento del nuevo pacto.
¿sí? Entonces, cuando hacemos esas diferencias, empezamos a entender algunas cosas del comportamiento de Israel. Israel, miren, déjenme ponerles otro ejemplo. Luego dicen que soy fantoche, un poquito, pero no me lo digan en mi cara, se siente feo. Su servidor estudió en la universidad. Adelante, lo mío es secundario. Adelante, mi hermana Betty. Gracias, hermanos. Perdón la interrupción. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo que estaban marcando el hermano Abraham, de la desobediencia y las consecuencias, ¿sí? Y del plan de salvación. El plan de salvación, hermanos, está desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Enseña el plan, ese plan desde que lo revela también en Salmo 77. El Antiguo Testamento, hermanos, yo siento que establece los cimientos para enseñarnos el origen de la tierra y la salvación, y el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. El Antiguo y Nuevo Testamento son complementarios. Ambos contienen consecuencias y acontecimientos, vividos y por vivir. Las consecuencias vividas también son de hoy para nosotros. Contiene profecías cumplidas y también profecías por cumplir, que tampoco, ni siquiera a lo mejor tal vez nosotros ni las vayamos a ver, ¿sí? Los mandamientos no han cambiado. Y si los cumplieron en el pasado o no, también tenemos nosotros lo mismo. ¿Los cumpliremos hoy? Siguen vigentes. El Antiguo Testamento nos muestra la ira de Dios contra el pecado y su consecuencia. El Nuevo Testamento nos muestra la gracia de Dios hacia los pecadores y también nos muestra sus consecuencias. Todo tiene consecuencias. El Antiguo Testamento predice a un Mesías, ¿sí? A un Salvador, y lo vemos en Isaías 53. Y el Nuevo Testamento revela quién es el Mesías, y también vemos su supremo sacrificio, ¿sí? En el Antiguo Testamento registra la ley de Dios, y en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús cumple esa ley de Dios. Y así me podría ir, hermanos, con muchas cosas, ¿sí? Los tratados amén de Dios son para su pueblo judío, y el Nuevo Testamento es el tratado de Dios para con su iglesia. Son las bendiciones físicas prometidas bajo el Antiguo Testamento y pasan a ser bendiciones para el nuevo pacto. Me podría ir así, hermanos, con muchas profecías y con muchas comparaciones, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Entonces considero que tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto es la revelación de Dios, ¿sí? Sin cambios. Para mí no tiene cambios. Simplemente el Antiguo es una enseñanza para nosotros y el Nuevo es una realidad para nosotros, ¿sí? Son principios que yo creo que a mí me enseñaron y así los manifiesto en mi vida, o así los quiero manifestar ante ustedes, aunque muchas veces, como dicen, hablamos pero no hacemos lo que decimos. Gracias por escucharme. Bueno, oímos a nuestra hermana Betty. Déjenme hacerle un comentario. Mi hermana Betty hace una reinterpretación del Antiguo Pacto. Ustedes y yo estamos acostumbrados a eso. El pueblo de la antigüedad, por ejemplo, lo que está en Isaías, ellos no estaban esperando a ningún Mesías. Es el Nuevo Testamento el que nos abre la luz, y entonces nosotros decimos, en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado el Mesías. Sí, eso lo vemos desde el Nuevo Testamento. Por eso mi hermano Abraham ahora decía, cuando empezó su plática, él decía, vamos a hablar solo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gente de esa época no conocía nada. Ellos no esperaban a nadie. Y si acaso lo esperaban en su momento, no esperaban a alguien hasta allá, hasta años, siglos después. Entonces, la interpretación que nosotros hacemos de la Biblia, como dice Betty, yo creo que es muy buena en el sentido de que
desde nuestra posición ahora, hacemos un complemento del antiguo y del nuevo. Pero esa es la postura de hoy, mis hermanos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sin embargo, cuando nos remitimos al Antiguo Testamento, allá ellos tenían otra perspectiva. Sí, Adancito. Bueno, preguntar cómo ves, Abraham. Por decir, nosotros vemos el Antiguo y el Nuevo Pacto también en términos del Nuevo y Antiguo Testamento, ¿no? Así lo creo. Pero algunos interpretan que el Nuevo Pacto, ¿dónde comienza, no? ¿Dónde termina el Antiguo Pacto y dónde comienza el Nuevo? De hecho, muchos intérpretes dicen que el Nuevo Pacto es a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo ver eso, no? Porque ¿en qué pacto vivió el Señor Jesucristo? ¿Sí? Podríamos decir que antes de su ministerio, pues Él estaba bajo el Antiguo Pacto, ¿no? Bueno, esta es una interpretación, vuelvo a repetir. Esos 3 años y medio podemos decir que está dentro del Nuevo Pacto y algunos lo lanzan hasta la muerte, vuelvo a repetir, y resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Que es a partir de ahí, ¿no? Entonces, esos 3 años y medio es el tiempo de transición entre el Nuevo y Antiguo Pacto. Sí me estoy dando a entender, ¿sí? Para que son interpretaciones que hay, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo la ves, cómo ves tú, cómo ves tú estas interpretaciones, ¿no? ¿Sí? De hecho, hay muchas cosas, ¿no? que entender. Por ejemplo, yo estaba pensando que a veces cantamos cosas sin saber, ¿no? Y es por eso lo importante de esto, ¿no? Dice Firmes de Adelante, y óigalo el Averno, ¿no? Cuando yo busco el Averno, he encontrado que es un luchador de AAA y que es un volcán, ¿no? Un volcán que se encuentra en Italia o en Grecia, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿a quién le estoy diciendo eso, no? Entonces, en ese sentido, es lo importante de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ver esto? ¿Dónde comienza, dónde termina el Antiguo y el Nuevo Pacto? En términos de ley o en términos del Nuevo y Viejo Testamento, pues ahí definiríamos algo, ¿no? En términos de obediencia ya cambia, ¿no? Un poco. Y yo creo que es importante, ¿no? A lo mejor esto ya lo comentaste en la primera sesión y yo me quedé dormido, dije, pero me arriesgo, ¿no? A preguntar, ¿no? Sí, gracias, Amos. Sí, mi hermano Adancito yo creo que hace las preguntas pertinentes. Le voy a contestar rápido, apenas lo vamos a ver. Estamos viendo, si ustedes recuerdan el temario, la agenda, dijimos primero vamos a revisar el Antiguo Pacto, después la transición entre el Antiguo y el Nuevo, y después el Nuevo Pacto. Y claro, de momento al comentar del Antiguo es inevitable no comentar del Nuevo, es inevitable. Pero entonces van surgiendo las preguntas que ojalá los motiven. Bueno, miren, a nosotros no nos motivan, nos obligó mi hermano Ivancito. Bueno, es obligación, pues hay que estudiarlo. Tratamos de estudiarlo de la mejor manera, pero a lo mejor ustedes, por ahí en casa, dicen, vamos a revisar estas cosas. Y claro, como decía Adancito, pues hay interpretaciones. Entonces déjenos llegar allá. Adancito, aguántanos, por favor. ¿Qué dices? Yo ya no vuelvo a venir. Sí, Abraham. ¿Ya se va? No, sí se va. Yo soy muy obediente. No, luego. Ibas a decir algo incluso que estudiaste en la universidad, pero te interrumpió Betty y era algo importante que ibas a decir. ¿Ya se te olvidó? A los viejitos es lo que nos pasa, ¿no? Ya, No, quería poner, me como 2 minutitos más, ya también ya me comí el tiempo. Permítanme, mi hermano Abraham nos va a decir. Discúlpenme,
ando mal de mis oídos, pero lo que alcanzo más o menos a oír, de que en la antigüedad no se esperaba a nadie, ¿verdad? Pero nos dice la palabra de Dios en Génesis, que habla de un personaje Shiloh, ¿verdad? Bueno, no sé, perdón, porque no sé ni pronunciar, no debía ni de pararme a comentar, ¿verdad? Y ahí también nos habla de un pollino, Shiloh y un pollino, pero no recuerdo, traté de encontrar la cita, pero no me fue posible, soy muy olvidadizo. Y entonces esto se viene a cumplir en el Nuevo Testamento, cuando Cristo les dice, no sé a quién le da orden, ve y en un pollino, ¿verdad? Un pollino, pero no, necesitaba yo encontrar la cita para leer y no caer en error, ¿verdad? A ver, por favor, hermano. Sí, aquí está, hermano Abrancito, lo que citaba usted de Génesis 49, la profecía de Jacob sobre sus hijos. Dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la copa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino, y sus dientes blancos de la leche. Gracias, hermano. ¿A quién se está dirigiendo, hermano? Hasta que venga Shiloh, ¿verdad? No sé, parece que así está la lectura, ¿verdad? Entonces yo luego me confundo y digo, pues caramba, yo creo que habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto se viene a cumplir Acérqueselo más. Se viene a cumplir en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo por ahí da la orden, ¿verdad? A alguien, pero no recuerdo por qué, ¿verdad? Entonces, luego yo, pues caigo en confusión, hermano, No se apure, hermano Abraham, está usted igual que yo, pero lo único que le puedo comentar también es que usted está interpretando desde el Nuevo Testamento, igual que lo hago yo. Cuando fue escrito ese mandamiento no sabían quién era Shiloh, no tenían ni idea de quién fuera. Quedó ahí escrito. ¿Quién lo escribió y con qué fin? Nadie lo sabe. El Nuevo Testamento lo descubre en una interpretación que hacen los que leen el Nuevo a la usanza del Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba y decía, esto es el cumplimiento de lo que dice la Escritura, y se les abrieron los ojos a aquellos, pero aquellos del pasado nunca supieron de qué se estaba hablando. Era un misterio para ellos. Entonces, yo creo que habría que tener todo esto en mente. Mis hermanos, vamos a tener oportunidad en los siguientes sábados de seguir platicando de estas cosas. Síganos acompañando. Vienen por ahí dos. Abramcito, para la otra vez, ya se nos acabó el tiempo. Perdón. Miren, por ahí habíamos quedado la vez anterior que nos mandaran sus preguntas. Háganlo ahí en el chat. Y no se nos olvide, y la siguiente vez, con gusto, lo comentes. Sí, nos agarran de sorpresa y no sabemos qué contestar, entonces, por favor, ayúdenos en ese sentido. Mis hermanos, les agradecemos mucho su paciencia, su atención. Esperemos que esto sea de edificación para nuestra vida, que crezcamos en el conocimiento. No es otra la intención. No vean en nosotros, ellos creen que saben la verdad absoluta del universo y un poco más allá. No, mis hermanos, les estamos dando una interpretación que la Iglesia ha venido manejando siempre de manera paralela a la interpretación verdadera que pudiéramos tener por allí a descubrir
pero estamos haciendo esos intentos de acercarnos a una mejor forma de ver la Escritura y que nos beneficie a nuestra vida y alcanzar la vida eterna. No es otra la intención. Muchas gracias.